Shalom, shalom Israel. Esta tarde nos permite nuestro Elohim compartir un shiur con ustedes titulado Conoce a los demás, conócete a ti. Este es el tema. Bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa conoce a los demás, conócete a ti? ¿Cuántas veces en la vida observamos a través de los demás hierros, errores, los cuales miramos con admiración, es decir, a manera de crítica, expresando: yo jamás haría eso, yo nunca haría eso? En realidad no tienes la certeza de ello. Alguien dirá: yo me conozco, yo sé que no haría eso. En realidad no se conoce uno. Dice Shaulo en su correspondencia de los Romillín en el capítulo 12, en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de emuná, de fe, que Elohim repartió a cada uno. Cada uno tiene una fidelidad, una emuná, una confianza. A cada quien le repartió. Probablemente, si estamos hablando conforme a la medida, probablemente quiere decir que a algunos les dio una medida y la hacen crecer y esa medida es mayor. Otros no la han hecho crecer y ha estado en la medida que se le fue otorgada. A manera de comprender esto, podremos saber que no tendremos la certeza de que si haríamos esto o aquello o no haríamos. En su correspondencia a los Corintillín, en su segunda correspondencia, habla Shaulo de algo que le fue revelado. La segunda correspondencia, capítulo 12, versículos 5 al 6, habla de unas visiones, habla que le fue revelado algo y dice: pero yo no me gloriaré, sino me gloriaré de mis debilidades. Es decir, de algo lo cual pienso yo que tengo de qué gloriarme, es de las debilidades. Es decir, que he subsistido hasta este día, con todas las debilidades que tengo, he seguido adelante. Reconozco que estoy propenso a retroceder, a caer. Es en lo que me puedo gloriar. Y le expresa también esto en la primera correspondencia a los Corintillín, en el capítulo 10, versículo 11 y 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, puedes tú tal vez tener la certeza o la definición en tu persona, decir: ya no voy a hacer esto o aquello, o me voy a mantener firme en esto que he dispuesto en mi corazón. Está bien, es correcto, pero dice: mire que no caigas. Es decir, tienes que hacer lo posible para que no caigas. No creas tener la seguridad de que no vas a caer, porque solamente tú lo decidiste y lo pensaste, crees que por eso ya no vas a caer, ya no vas a retroceder. Dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Tienes que trabajar en ello. Cuando empieza a hablar esto, en ese mismo capítulo, del versículo 1 al versículo 5, vean nada más lo que nos está exponiendo aquí Shaul. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron inmergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean nada más lo que nos está expresando Shaulo. Nos está hablando de un pueblo que participó de un grado espiritual elevadísimo al que estamos participando nosotros hoy día. Y de muchos de ellos no se agradó el Eterno, sino que quedaron postrados. Que llegaron a pensar que ese grado espiritual que ellos tenían, esa inmersión en el Yansu, en el Mar Rojo, aquella nube que los guiaba, ese pan espiritual, ese maná, tenían un grado espiritual muy elevado. Pero de los demás de ellos no se agradó el Eterno. ¿Por qué? Porque no se conocían, porque habían definido algo solamente en su pensamiento, pero no cuidaron de que no cayeran. Hay una Gemara que dice, no juzgues a tu compañero hasta no estar en esa misma condición. Como les decía hace un momento, es muy fácil alardear, admirarse a manera de crítica expresando yo no haría eso, ¿cómo fue que cometió eso aquel? Ponte en la condición espiritual en la que está él o ella y tú harías lo mismo. O no sabemos a qué grado más bajo llegarías. En realidad es que no se conoce uno, en realidad es que no conoce uno a los demás. Resulta que cuando no te conoces, crees que no lo harías. Te crees incapaz de hacer algo así. O por contrario, te crees capaz de hacer algo. Y cuando te encuentras en la situación, no lo haces. Dices, cuando yo ya tenga esa capacidad espiritual, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. O si yo la tuviera, cuando un día yo la tenga, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Bueno, es que ellos ya tienen años en la emuná. Llega el grado que tú pasas más de esos años y estás en una situación más abajo que de la cual tú te admiraste. Existe otra Gemara que dice, nunca creas en ti hasta el día de la muerte. Es decir, y más si eres joven, no te puedes jactar de decir, yo voy a permanecer firme siempre. Yo estoy amarrado completamente, disculpen la expresión, amarrado completamente al Eterno. Yo no me aparto de su camino. La Torah la tengo en mi alma. Nunca te jactes sino hasta el día de la muerte. Vemos cómo Shaulo, en la correspondencia que envía a los Filipillín, él expresa algo. En esa correspondencia, en el capítulo 3 de la correspondencia de los Filipillín, en el versículo 12 al 14, expresa esto. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Mashiach Yahshua. Es decir, yo no lo he alcanzado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Elohim en Mashiach Yahshua. Eso está escribiendo a los Filipillín. Todavía tenía trayectoria, todavía tenía ahí trabajo que hacer. Pero cuando llega ya el tiempo de partir, de terminar su trayectoria, en la segunda correspondencia, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 8, expresa algo diferente. Le dice en su correspondencia a Timoteus, Shaulo le envía esta carta y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la emuná. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo, aquel día.
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, lo que les expresaba, no estés seguro de ti, sino hasta el día de la muerte. Ya acabé mis días, he guardado la batalla, he guardado la emuná, la he peleado, salí victorioso. Hasta entonces es que puedes decir, yo no hice aquello, yo no hice el otro, yo permanecí firme. Antes no puedes decirlo, tienes una trayectoria, prosigues a la meta, al supremo llamamiento. Es bien de ser honestos, es de ser honestos, no decir, yo no lo haría. Es una señal de que no te conoces. Cuando dices, cuando no lo dices más bien, cuando no dices yo no lo haría, es una señal de que no te conoces. Cuando dices yo no lo haría, en realidad no te conoces. No sabes realmente cómo has de conducirte posteriormente. Bien, como el tema es conócete a ti, conoce a los demás, también debemos saber qué vas a hacer cuando los demás te fallen. Porque a veces crees conocer a una persona, a veces dices, es que está en la emuná, es que es temeroso de Elohim. No debes de pensar que los demás nunca te van a fallar. Lo que debes de pensar, ¿qué vas a hacer cuando te fallen? Cuando ellos te fallen, ¿qué vas a hacer tú? Eso es lo que debes de saber. No pensar que nunca te fallarán. Respecto a esto habla Shaulo en su correspondencia a los Galatillín en el capítulo 6, versículo 1 al 3, expresando esto. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros, cumplir así la Torah de Mashiach, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo, no siendo nada, es decir, no creas que ese grado espiritual que has alcanzado, según tú, es lo máximo. El que cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así como él falló, tú puedes fallar. Tú en esta ocasión fuiste engañado, fuiste lastimado, fuiste ofendido por él, por ella. Restáuralo como espiritual. No sea que el día que te toque a ti estar en esa situación, no seas tratado de una manera espiritual. Y bien, el mismo que escribió esto, vamos a ver, por eso es que les expreso que no conoce uno a su persona, mucho menos a los demás. El mismo que está escribiendo esto a los Galatillín, de restaurar a los hermanos con espiritualidad, ese mismo escritor, ese mismo que le dictó a alguien, que le dijo, pon esto en la carta, estamos hablando de Shaulo, en una ocasión, en el capítulo 15 de Masé, de Hechos, el capítulo 15, versículo 37, tiene una discrepancia con su colaborador Bernabé y se separa. Bernabé se lleva a Marcos y Shaulo se lleva a Johanan. Resulta que Marcos en una ocasión los había dejado con el trabajo, los había abandonado en una ocasión Marcos y entonces eso no le pareció bien a Shaulo, pero Shaulo no lo restauró espiritualmente. Aquel que estaba hablando de eso estaba cometiendo ese error en esta ocasión y se separa. Bernabé se lleva a Marcos, pero ya en la segunda correspondencia a Timoteos en el capítulo 4 versículo 11 empieza a hablarle Shaulo a Timoteos en esta carta y veamos ahora lo que expresa. Aquí en el libro de los Hechos no quiere llevarse a Marcos, al grado de que se separa de su colaborador. Y no era un simple colaborador. Resulta que ellos dos días antes habían sido apartados por el Eterno directamente para una encomienda. Y aquí Shaulo pasó por alto eso. Shaulo en ese momento no recordaba lo que en otro tiempo había hablado, porque Shaulo no se conocía. Dice en esta segunda correspondencia de Timoteos en el capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio.
En una ocasión lo desechó y ahora le dice, trae a Marcos porque me es útil. Pero porque yo creo que Shaulo ya vio una trayectoria de Marcos y vio que estaba tomando el camino con responsabilidad. Esa misma situación vuelve a pasar en otra ocasión. En la primera correspondencia a los Corintillín, en el capítulo 5, en el versículo 5 al 13, expresa de un hombre que se estaba llegando a la mujer de su padre. Y Shaulo dice, ni entre los gentiles se ve un caso como ese. No hay nada semejante. Quita ese perverso de entre vosotros. Entrégalo a lo adverso, entrégalo al Satán. Quítalo de vosotros. Y en la segunda correspondencia a los Corintillín, en el capítulo 2, versículo 6 al 10, dice, bástele ya ese castigo, no sea que desfallezca de contristamiento por tanto dolor que le estamos causando. Yo ya le he perdonado, ustedes también perdonarle, al que ustedes perdonan, yo le perdono. Está hablando de la misma persona, en la primera correspondencia lo ataca fuertemente y en la siguiente hace misericordia. Es decir, que probablemente en alguna ocasión actuamos sin misericordia para con una persona, pero posteriormente podemos recapacitar y actuar con misericordia para con aquella persona que nos falló. Porque no lo conocemos, porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque como ellos, como nosotros podemos fallar. En una ocasión, esta es una narrativa, una historia que les voy a expresar. Había un rabí que también era Cohen. Y en una ocasión, un Israel le llevó la primicia de la lana al Cohen. Con todo y que ya no había templo en pie, pero era un Cohen y le era permitido recibir la primicia de la lana. Solamente que se la llevó a gran distancia. Recorrió demasiado para llegar a llevarle la lana. Y el mismo Cohen le pregunta, ¿por qué has recorrido tanto tiempo para traer la lana hasta acá? O sea, estoy agradecido y veo que es una buena acción la tuya de traer la lana a este lugar y escogerme a mí y traerlo hasta este lugar, hasta esencia. Pero donde tú vives, también hay Coanín, también hay Levín que pudieron recibir la primicia de la lana. ¿Por qué no la dejaste allá? Y él le contesta, resulta que tengo una situación de litigio en la cual me gustaría que tú seas el juez. Entonces el hombre, el Juanín, le dice, el Cohen, perdón, Cohen le dice, no puedo hacerlo. Si tú me hubieras pedido que fuera tu juez antes de darme la lana, yo lo hubiera sido. La lana de ovejas, ¿no? Antes de darme la lana, yo hubiera aceptado ser tu juez. Puesto que ya me has dado la lana, aunque me corresponde, vendría a ser tomado como soborno esto. Dado que tú ya lo tomaste de esta manera, yo me niego a ser tu juez, pero puedo sugerirte a alguien o recomendarte a alguien que sea tu juez para tu juicio. Y bien, se lo consigue y llega el día del juicio y el Cohen que había recibido la lana estuvo presente en el juicio, aunque no fue el que juzgó, aunque no fue el que llevó a cabo ese juicio, ese litigio, él estuvo presente. Y en el proceso del juicio, de repente decían una cosa, decían otra, y aquel Cohen que había recibido la lana, de momento decía dentro de sí mismo decía, si él dijera esto, ganaría. Si él no hubiera dicho esto, no sería perjudicado. Él debería decir esto y ganaría. Y así se la pasó todo el juicio. Con todo y que no quiso ser juez, con todo y que la lana le correspondía por derecho, pero a fin de cuentas se la fue a llevar a él con un propósito, y aunque no la recibió a manera de soborno, él estaba ya participando, aunque no hablaba dentro de sí, él estaba opinando dentro de sí. Quiere decir que somos susceptibles, quiere decir que nosotros, cuando
existe una circunstancia, podemos ser movidos aunque no quieramos actuar en alguna situación. Y dijo este Rabí Cohen, qué mal están aquellas personas que reciben soborno. Qué mal hacen las personas que reciben soborno. Dice, si yo que no recibí soborno estoy mal, porque ya estoy juzgando, aunque no recibí el soborno, ya estoy juzgando. Qué mal están aquellos que reciben soborno. Quiere decir que el hombre es manipulable, susceptible, tanto para lo malo como para lo bueno. Puede haber una situación que manipule el corazón, el pensamiento al hombre y lo lleve a hacer algo bueno y también lo lleve a hacer algo malo. Una ocasión trajeron a un hombre y le presentaron a una mujer dentro del pueblo de Israel. A veces cuando se está buscando un shidú, una pareja para casarse, pues hay personas que se encargan de eso y traen a la joven, traen al muchacho, los presentan. Dos, tres veces salen, se conocen y ya se resuelve el asunto. No son lo que se conoce en otras culturas, los noviazgos de meses, de años. No, no. Aquí se salen dos, tres veces y ya es para hacer compromiso. Y si no, de las dos, tres veces se dice, mira, no. Pues bien, aquí lo presentan y la mujer no le agradó a él. Lamentablemente, y se oye grotesco lo que voy a expresar, pero la vio muy fea la mujer y no quiso casarse, es decir, no quiso tratarla, no quiso de perdida tratarla, a conocer su belleza interior. Y dice a un grado que juraba no casarse con esa mujer. Y bien, pero no se retiró, siguió ahí por el lugar, se llevan a la mujer, la arreglan, le arreglan el cabello, la maquillan, le cambian la ropa, la ponen especial. Y antes de que se fuera el hombre, lo llaman a él, le dicen, ¿te casarías con esta mujer? Y él dice, sí, sí, sí me casaría con ella. Y le dicen, pero es la misma de hace un momento. No, esta es otra. No, sí es la misma, solamente que la arreglamos. Lo que les expreso, el hombre es susceptible, manipulable, sobornable. Un momento dijo que no se casaría, juró no casarse con esta mujer. Y ahora que se la cambian, que se la ponen en otra situación. Es decir, tú en una circunstancia no harías eso, pero si estuvieses en otra circunstancia muy diferente, si te plantearan la vida de otra manera, hay probabilidad que tú llegues a aceptar eso. Y así el hombre decía, yo juré no casarme con aquella la cual no habían arreglado. Con esta sí me caso. Pues bien, somos muy superficiales, somos sobornables. Es la parte que no conoces de ti, es la parte que no conoces de los demás. Por eso el tema es, conoce a los demás, conócete a ti. Saber que las personas somos sobornables, superficiales, susceptibles. Pues bien, si ignoras esta parte de ti tan importante, no podrás avanzar a tu destino. Necesitas conocer esta parte, porque si tú tienes tu plan ya estructurado, he conocido la emuná, voy adelante, estoy caminando, me estoy preparando, creo que ya me definí por este camino, pero si tú no conoces esta parte de ti, no vas a poder llegar a tu destino. Primero tienes que saber no solamente tu destino, sino de dónde vas a partir. Cuando tomamos un mapa, decimos, aquí está el lugar a donde quiero llegar, pero también es importante de dónde vas a partir para de ahí empezar a seguir el camino que te llevará a tu destino. No basta saber el lugar a dónde vas, sino de dónde sales. Y también lo que necesitamos para nuestro viaje, conocer nuestro presupuesto. Bueno, yo voy a viajar a tal país o a tal ciudad de mi país, el pasaje es tanto, o la gasolina, las casetas. Entonces yo tengo que calcular mi presupuesto. Tengo que saber, mi destino ya lo sé.
pero ¿de dónde voy a salir y cuál es mi presupuesto? Mi destino es Olan Abba, mundo venidero. ¿De dónde voy a salir? Estoy saliendo de una tierra, pero yo tengo un pasado completamente cubierto de cosas no rectas y las estoy transformando, estoy cambiando mis midot, mis cualidades. Entonces tengo que saber cuál es mi presupuesto. Mi presupuesto, la cantidad exacta para llegar a mi destino es sobornable, susceptible, superficial. Ese es mi presupuesto que tengo. Entonces tengo que ver si me alcanza. Porque yo voy rumbo a ese destino. Pero si esto es lo que traigo de presupuesto, va a costarme trabajo llegar a ese lugar. Porque yo voy en mi camino. Pero si de repente algo me soborna, o por ser superficial o susceptible, ya no llegué a mi destino. Quiere decir que debemos avanzar con extrema precaución, no derrochando porque pensemos tener abundancia de conocimiento y de sabiduría. Sí, vamos, no importa que gastemos más combustible, no importa que paguemos más casetas, no importa que le dé por este camino, no importa. Al fin que traigo para pagar, traigo abundancia de conocimiento, traigo abundancia de sabiduría, no te confíes, sino debemos prepararnos cada día más nos debemos de preparar. Es que ya tengo demasiado conocimiento, demasiada sabiduría, no sabes cuánto he leído, cuánto me he preparado. Pregúntame de algo, yo conozco bastante, no, eso no te va a alcanzar, ya sabes cuál es tu presupuesto. Sabes exactamente la cantidad de tu presupuesto y probablemente no te alcance. Entonces, tienes que ver ese presupuesto, alargarlo para que puedas llegar a tu destino. Es sobornable, es superficial y es susceptible. Si en una ocasión, hace años, cuando empezaron a salir los teléfonos móviles, te mostraron el primer teléfono móvil y te impactó. Con todo y que eran grandísimos, pesados, a fin de cuentas, impactó. E impactaba a la gente ver esos teléfonos grandotes que una persona los anduviera portando y de repente cuando los sacaba y hablaba en la calle, era atraer las miradas de todo mundo. Hoy día sacan teléfonos avanzadísimos. Muy raro el que voltea a ver eso. Pero van a sacar teléfonos más avanzados y van a llamar tu atención y vas a voltear porque eres sobornable, susceptible, superficial. Tienes que avanzar. Daniel el profeta dijo, y la ciencia avanzará. Y sí, la ciencia tiene que avanzar, pero tú tienes que ir adelante de la ciencia. Cuando tú vas adelante de la ciencia, no te va a sobornar, no vas a permitir que la parte superficial o susceptible de ti actúe, porque tú vas adelante de la ciencia. Es decir, tú sabes que la ciencia está avanzando y dices, sí, qué bueno, pero eso a mí no me impacta, yo voy adelante, yo estoy trabajando. En la película de Alicia en el País de las Maravillas, aparece de momento en un lugar, de repente aparece en otro, era movida de lugares a otros. Y en una ocasión de repente aparece en un lugar donde toda la gente está corriendo, empieza a correr y a correr y a correr y no deja de correr. Y Alicia le pregunta a otro, ¿por qué todos están corriendo? Y él le contesta, porque el que aquí no avanza, retrocede. Es decir, dices, bueno, yo no voy a correr, pero mientras no retroceda yo, pues me puedo quedar parado. No. Aquí el que no avanza, retrocede. No te confíes en que yo no haría eso. Shaul lo dijo, les decía al principio, el que crea estar firme, asegúrese de estarlo. El que no avanza, retrocede. Si tú crees que ya, bueno, ya leí todo el Tanakh, ya leí estos libros, ya conozco todo, ya me conozco bien las fiestas, qué se hace, ya
esto basta, no. Aquí el que no avanza retrocede. Tienes que seguir. Hay otro dicho dentro de Israel, que el que no aumenta el conocimiento disminuye. Es algo semejante a lo que les estoy diciendo. ¿Por qué todos están corriendo? Porque si dejas de correr, vas a retroceder. Tienes que avanzar. Conócete a ti, conoce a los demás. Sabe que tú puedes fallar, también los demás. Entonces prepárense. Ya conocen el presupuesto, saben su destino, sepan también de dónde están saliendo y cuánto llevan para sus viáticos. Shalom Ubrajot.